José, traicionado por sus hermanos, exaltado por Dios. ¿Alguna vez has sido tratado injustamente, acusado sin que tuvieras la culpa, o te han olvidado cuando más necesitabas ayuda? La Biblia nos presenta una historia profundamente humana y dolorosa, pero también una de las más esperanzadoras jamás contadas. Hoy te invito a conocer la historia de José y Yuji Jacobi, un joven que pasó del amor de su padre al odio de sus hermanos, de la esclavitud a la prisión y de ahí al palacio. Una historia donde la injusticia parece ganar al principio, hasta que Dios interviene. El hijo más amado. José era el hijo favorito de Jacob, no porque fuera perfecto, sino porque había nacido en la vejez de su padre. Pero además, era el hijo de su esposa, la más amada, Raquel. Un día Jacob le regaló una túnica especial que él mismo hizo a José, una señal visible de amor, y de que ahora él sería el primogénito ante todos, ya que José había demostrado madurez y mucha inteligencia a diferencia de sus hermanos mayores, que siempre parecían meterse en problemas. Pero también, este regalo tan especial resultó una semilla de conflicto. Sus hermanos lo veían con celos, con resentimiento, con un odio que crecía cada día. Y para empeorar las cosas, José tuvo sueños. Sueños donde sus hermanos se inclinaban ante sueños de grandeza. Sueños que, al ser contados, encendieron la furia de quienes ya lo odiaban. Aquí comienza la injusticia. La traición más dolorosa. Un día, Jacob envía a José a buscar a sus hermanos al campo. José no sabía que ese sería el último día de su vida tal como la conocía. Cuando lo vieron venir, dijeron: ahí viene el soñador. Matémoslo. Ellos, su propia sangre, decidieron deshacerse de él. Primero lo arrojaron a un pozo vacío. José pidió ayuda y les imploró que lo sacaran, pero ellos solo se burlaron. Finalmente, Rubén, el hermano mayor, convenció a los demás de no matarlo. Así entonces decidieron venderlo como esclavo por 20 monedas de plata a unos mercaderes que iban para Egipto. Y para cubrir su pecado, mancharon su túnica con sangre de un cordero y se la mostraron a su padre. Jacob creyó que su hijo había muerto. Una mentira que quebró un corazón y marcó una familia para siempre. Esclavo en tierra extraña. José fue llevado a Egipto, lejos de su hogar, lejos de su padre, lejos de todo lo que amaba. Era esclavo en la casa de Potifar. Pero aquí ocurre algo poderoso, y Jehová estaba con José. A pesar del dolor, Dios no lo abandonó. José trabajó con excelencia, con integridad, con fidelidad, y Dios lo ayudó a prosperar. Pero cuando parecía que su vida comenzaba a mejorar, llegó una nueva injusticia. Acusado sin culpa. La esposa de Potifar empezó a fijarse en José. Deseó tanto a José que trató de seducirlo, pero José huyó diciendo: ¿cómo podría yo cometer esta gran maldad y realmente pecar contra Dios? Día tras día ella lo intentaba seducir, pero él la rechazó. Ardida por el rechazo de José, lo acusó falsamente de que José había intentado violarla. Potifar, enardecido, envió a la cárcel a José, pero dentro de sí dudaba que José fuera capaz de un acto tan bajo. José fue encarcelado, sin juicio, sin defensa, sin justicia. Otra vez el inocente paga el precio. Olvidado en la prisión,
José no estaba en la cárcel por un crimen. Estaba ahí por una injusticia, traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y ahora encarcelado por una falsa acusación. Parecía que la vida de José había llegado a su punto más oscuro. Pero incluso en las profundidades de una prisión egipcia, Dios seguía con él. La Biblia dice que, aun estando preso, José halló gracia ante el jefe de la cárcel no solo por su fuerza y por su astucia, sino porque el Señor estaba con él. Una noche, dos hombres atormentados compartían su angustia. El copero y el panadero del faraón, encarcelados por haber ofendido al rey, ambos tuvieron sueños extraños. Y ambos despertaron con el corazón inquieto. José los vio y les preguntó: ¿por qué están hoy tan tristes? Ellos respondieron: hemos tenido sueños y no hay quien los interprete. Entonces José dijo algo que revela su fe absoluta. ¿No son de Dios las interpretaciones? El copero contó su sueño primero. Había una vid con 3 ramas, y en ellas crecieron uvas maduras y hermosas. Entonces procedí a tomar las uvas y a exprimirlas en la copa del faraón. José lo escuchó con atención y declaró con valentía: en 3 días serás restaurado a tu puesto. Luego habló el panadero, pero su sueño era distinto. Había unas cestas de pan sobre mi cabeza, dijo. Entonces llegaron las aves y procedieron a comerse el pan sobre mi cabeza. José, aunque sabía la verdad, no lo dijo de inmediato. El panadero le exigió que le diera la interpretación en 3 días. Faraón mandará que te cuelguen y las aves comerán tus restos. 3 días después, todo ocurrió exactamente como José había dicho. El copero fue restaurado, pero el panadero fue ejecutado. Pero José fue olvidado. Aún así, Dios estaba escribiendo una historia más grande. La cárcel no era el final. Era solo el puente hacia su propósito, porque cuando Dios da un don, ni las rejas, ni la injusticia, ni el olvido pueden detenerlo. El copero prometió recordarlo ante Faraón, pero no lo hizo. José fue olvidado durante 2 largos años. Del calabozo al palacio. Un día, Faraón despertó exaltado. Había tenido unos sueños muy extraños y mandó a sus magos y sacerdotes a que los interpretaran, pero nadie pudo. Entonces el copero recordó a José. Un instante José fue llamado ante el rey. José pidió al faraón que le describiera sus sueños. Faraón procedió y dijo: me encontraba yo parado junto a las aguas del Nilo, cuando de repente salieron del agua 7 vacas grandes y gordas y se pusieron a pacer entre la hierba. En eso salieron otras 7 vacas, pero estas eran flacas y huesudas. Y de repente ante mis ojos las 7 vacas flacas se comieron a las 7 vacas gordas. Volví a dormirme y ahora soñé 7 espigas de trigo llenas y bellas. Salieron de pronto 7 espigas flacas y marchitas, y éstas se tragaron a las 7 espigas buenas. En eso José interpretó los sueños. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas buenas son 7 años. Y las 7 vas flacas y las 7 espigas marchitas son 7 años. Primero habrá 7 años de gran abundancia en Egipto, seguidos de 7 años de hambre. Virchío. José le dijo que acumularan grano durante los primeros 7 años de abundancia, para que no murieran de hambre en los 7 años de hambre que seguirían. En eso Faraón nombró a José como su segundo en todo Egipto. El esclavo fue exaltado. El olvidado fue recordado. El injustamente tratado fue honrado. El encuentro con sus hermanos. Años después, sus hermanos llegaron a Egipto buscando comida, pero no lo reconocieron. José sí los reconoció. El dolor del pasado volvió, pero también el plan de Dios se reveló. Cuando finalmente se dio a conocer ante ellos,
Sus hermanos lloraron arrepentidos y con miedo le pidieron perdón. José lloró y dijo: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». José no negó la injusticia, no minimizó el dolor, pero entendió algo eterno. Dios estaba escribiendo una historia más grande. La historia de José nos enseña que tal vez hoy estés siendo tratado injustamente o siendo traicionado por alguien cercano. Pero así como Dios nunca soltó la mano de José, tampoco soltará la tuya, porque cuando Dios promete algo, ni la traición ni la mentira, ni el tiempo pueden detenerlo. Si esta historia habló a tu corazón, te invito a reflexionar, a confiar y a recordar que Dios sigue obrando, aun cuando no lo ves. Si esta historia habló a tu corazón, te invito a reflexionar, a confiar y a recordar que Dios sigue obrando, aun cuando no lo ves. Suscríbete para más historias bíblicas. Y deja en los comentarios qué parte de la historia de José te impactó más.